recibirlos a la distancia, pero qué bueno que estén interesados en conocer las nuevas tendencias en esta mesa redonda, en esta plática tan interesante. Yo les platico brevemente qué es UNIR. UNIR es parte del grupo Proeduca, quien es líder en educación desde prácticamente que surge en Internet, surge en Europa, surge la UNIR como Universidad Internacional de La Rioja en 2009, como una universidad 100% en línea y que nos ha llevado a tener un modelo exitoso gracias a que vamos cubriendo, tratamos de cubrir las necesidades de formación permanente, de formación a lo largo de la vida, que hoy por hoy pues es lo que más se demanda, ¿no? La constante formación, la constante actualización y sin importar la aplicación geográfica donde estemos a nivel global. Obviamente no competimos ni tenemos nada en contra de las universidades presenciales o de la formación presencial. Al contrario, somos una institución que nos consideramos muy complementaria al resto por una oferta educativa pertinente también, ¿no? Muy ad hoc a lo que se requiere hoy en día y precisamente que rompa fronteras y que tenga a todas las personas que a veces por algún tema o un rol que jugamos es imposible o casi imposible que vayamos a una universidad presencial. Hoy en día nuestros trabajos nos demandan mucha actualización. Nuestra metodología es sin duda un diferencial de otras instituciones a distancia que nos ha tenido ya en los mejores reconocimientos por ser una metodología al ser en línea, pero también como blended o semipresencial, por tener nuestras clases en vivo y en directo. Somos una universidad de titularidad y gestión privada y como bien su nombre lo dice, surgimos en La Rioja inicialmente, pero hoy por hoy también somos una universidad en México, somos una universidad en Colombia y tenemos sedes en toda Latinoamérica. Lo primero que nos rige desde que surge UNIR es también la calidad académica. Obvio al inicio, pues buscar cumplir con los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior, pero también ya aquí en Latinoamérica o aquí en México, cumplir con lo que indica la Secretaría de Educación Pública, ciertas acreditadoras, en fin. Eso es lo que nos lleva a ser un grupo bastante grande y robusto. ¿Quiénes somos este ecosistema de UNIR y del grupo Proeduca? UNIR en España, UNIR en México, UNIR en Colombia, que somos universidades, que somos instituciones de educación superior dadas de alta, registradas ante nuestros ministerios de educación o en nuestro caso en México ante la Secretaría de Educación Pública. De igual manera tenemos Newman en Perú, que es una escuela de posgrados que también es parte de nuestro grupo, City University Miami en Estados Unidos, con quien también hacemos dobles titulaciones o triples titulaciones, y otro grupo de instituciones como CUNIMAD, EDIC, Sky School y Universidad de Internaciones en Guatemala, que también forman parte de nuestro grupo. Obvio, nuestra gran distribución y gran apuesta ha sido no solo España y Europa, sino lo más fuerte, Latinoamérica, y entre ellos pues nuestro país, México. Tenemos sedes, como bien les comentaba, en Logroño, en Madrid, en España, en Bogotá estamos en Colombia, en Perú estamos en Lima, en Quito, en Ecuador, en Ciudad de México, que también los invitamos a que visiten nuestras oficinas, y tenemos también una sede en Bolivia y otro equipo de trabajo y una sede muy fuerte también en Argentina. Entre datos relevantes que considero que pueden tener en cuenta, es que tenemos más de 52,000 estudiantes en este curso académico estudiando con UNIR en España, más otros 25,000 a nivel internacional, entre los cuales se encuentra UNIR México, los que están estudiando con UNIR aquí en México. En este curso académico, estos 52,000 han ido en crecimiento sostenido a lo largo de estos años, desde 2009 hasta la fecha. La verdad es que nos da mucho orgullo y nos preocupa siempre estar a la vanguardia y atender a todos nuestros estudiantes de la mejor manera y con la mejor calidad, puesto que todavía ha sido este crecimiento sostenido y cada vez tenemos más estudiantes. Un dato muy relevante también es el de los egresados, más de 108,000 egresados y con España, y más de 40,000 a nivel internacional, de los cuales hay 6,000 aproximadamente egresados con UNIR en México.
Como les decía, aquí en México somos una institución de educación superior registrada y avalada ante la Secretaría de Educación Pública. Todos nuestros programas cuentan con REVOE, que es el registro de validez oficial de estudios, y obviamente nos rige tanto la calidad universitaria mexicana como la calidad europea con la que cuenta UNIR en este modelo transversal. Somos ya más de 18,000 estudiantes aquí en México y, como les decía, alrededor de 6,000 graduados. Entre las alianzas relevantes que trabajamos aquí en México con otras instituciones, en las internacionales, pues tenemos convenio con la OEA, tenemos un gran convenio con la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde tenemos 20 programas en doble titulación, tanto de UNIR México como con la USAC. Tenemos 18 programas y que esperamos crecer en breve más con la UNAM Managua en Nicaragua. También estamos trabajando un convenio muy fuerte con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de igual forma con la Universidad de El Salvador. Así también somos parte de un ecosistema mesoamericano donde estamos impulsando fuertemente entre estas universidades y UNIR España una red de investigación y también para ir creciendo en programas de doctorado. De igual forma, somos parte de la Unión de Universidades de América Latina, la red más fuerte que es la UDUAL de universidades en toda Iberoamérica. Tenemos también otras alianzas con otras instituciones. Así los invito de igual manera que si alguien en su empresa, en su institución, desea hacer un convenio para que podamos ofertar nuestros programas, dar becas especiales, este tipo de mesas redondas, paneles, alguna charla o una open class, todo gratuito para su institución, por supuesto que estamos muy dispuestos, muy abiertos a hacerlo. Tenemos convenio con algunas instancias de gobierno, como el gobierno de Tlalnepantla, la propia Secretaría de Educación Pública, Hacienda, el ISSSTE, CFE, la Cámara de Diputados, y de igual forma con varias empresas, instituciones, ONGs, academias, en diversos rubros, despachos también de abogados, en fin, ¿no? Redes también de logística, con alcaldes a nivel nacional, en fin, los invito a que sigan en nuestras redes todas nuestras alianzas. La oferta que tenemos está dividida en áreas, entre las cuales tenemos el área de empresa, donde tenemos la licenciatura de Administración de Empresas, y una oferta como lo es el MBA, que es la maestría en Dirección y Administración de Empresas, el MBA internacional. Todas las maestrías que tenemos en UNIR México tienen doble titulación con UNIR España. Así que ustedes pueden estudiar y salir con su doble título. Este título es oficial mexicano y es un título propio en España, que tiene más bien un valor curricular. Tenemos la maestría en Dirección y Operaciones de Calidad. El que les decía del MBA internacional, pues tiene titulación con Estados Unidos. Tenemos la inteligencia de negocios, finanzas, nuevas maestrías como gerencia comercial y ventas, negocios internacionales. Los invito a que lo vean también en la página. Pero si alguien tiene cualquier duda, pregunta, les presento, como bien abrió nuestra mesa redonda del día de hoy, Karina Catalán, que es nuestra coordinadora de vinculación y que estamos encantados de atenderlos directamente y darles toda la información. En la parte de comunicación y marketing también tenemos maestrías muy nuevas, muy innovadoras, como neuromarketing, marketing político y comunicación. Los invitamos a que también nos vean. En salud tenemos una oferta muy fuerte en España, pero aquí en México tenemos 2 maestrías que se enfocan más a todo lo que es la parte administrativa, la parte de gestión hospitalaria y de conocer todo el sector salud, que además han venido como muy ad hoc y pertinentes en la pandemia. En educación, pues qué bueno que estén en esta mesa porque además nos acompañan varios de nuestros coordinadores y tenemos la licenciatura en pedagogía. Tenemos una de las maestrías que también tiene muchos estudiantes y es de gran interés para muchos docentes, la maestría en psicopedagogía, la maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo, educación inclusiva intercultural, porque nos preocupa también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y cubrir temas como orientación educativa familiar, atención a las necesidades educativas del desarrollo, la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera, tecnología educativa y competencias digitales, que sin duda a muchos docentes también en esta pandemia
pues les hizo otra vez querer estudiar y ponerse y actualizarse. La maestría en liderazgo y dirección de centros educativos, la maestría en educación, la maestría en métodos de enseñanza en educación personalizada. Y bueno, yo aquí más adelante les voy a dejar con nuestra directora del área para cualquier duda en esta mesa. En ingeniería también tenemos una oferta muy amplia, estamos creciendo fuertemente, tenemos 2 ingenierías que están saliendo, que están recién así nuevecitas, ingeniería industrial administrativa y en sistemas computacionales, y otras maestrías de gran pertinencia como seguridad informática, la de Big Data, que también, o sea, ha sido muy interesante para muchos estudiantes, diseño y gestión de proyectos tecnológicos, sistemas integrados de gestión, nuevas maestrías como Industria 4.0, logística en transporte, gestión ambiental y eficiencia energética. A lo mejor a ustedes también les interesaría la maestría en didáctica de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, algunas en diseño, nuevas también en prevención de riesgos laborales, ciencias computacionales. En Derecho estamos también posicionando muy fuerte al área con maestrías muy pertinentes como la de protección de datos que toda institución requiere y que estamos un poco atrasados en nuestro país. Bueno, Administración Pública, Derecho Fiscal, otra muy importante también, Derechos Humanos, ¿no? Yo los invito a que sigan viendo nuestra oferta, estamos a sus órdenes. La parte de humanidades también, en España la tenemos muy desarrollada y aquí en México estamos también apostando por tener muchos más programas en el área de humanidades. Tenemos hoy por hoy la maestría en teatro y artes escénicas, que también es de mucho éxito. El modelo educativo de UNIR se basa en 4 pilares fundamentales, que ustedes tienen acceso a su plataforma con todo de inicio a fin, bibliografía, temas, lecciones magistrales, toda la guía docente, que saben de inicio a fin cómo va a estar todo su temario. El profesor, que es fundamental para nosotros, que sigue dando clases en vivo y en directo, que no son obligatorias y ustedes las pueden ver en diferido, que hay foros, lo dedicamos a la parte académica y le damos ese lugar tan importante como facilitador del conocimiento. Por otra parte, la parte de los tutores, que es otro pilar fundamental en nuestro modelo y que nos distingue también de otras instituciones, que además se vuelve como ese ángel de la guarda de todos nuestros estudiantes. Y la evaluación, que sí tienen evaluación continua y un examen al final de cada asignatura. Yo los invito a que vean un video también, ahí les va a poner la liga Karina, para que si alguien quiere conocer cómo se estudia, sepan que tenemos varios elementos fundamentales en nuestro modelo educativo. Los invito a que nos sigan en redes sociales y que sepan que estamos todo el equipo muy dispuestos a atenderlos, a respaldarlos, que nunca están solos en UNIR. Y bueno, yo doy paso a nuestra querida directora del área, que es la maestra Itziar Zubillaga, que nos acompaña, anda por ahí, Itziar, ya no la veo, y que les va a presentar esta mesa redonda, que, así ahí está Itziar, que les va a presentar también a nuestros coordinadores el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Julieta, por la presentación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su compañía y su escucha. Secreto a voces. Gretel, la hija del alcalde, era muy curiosa. Quería saberlo todo, pero no sabía guardar un secreto. ¿Qué hablabas con el gobernador?, le preguntó a su padre, después de intentar escuchar una larga conversación entre los 2 hombres. Estábamos hablando sobre el gran reloj que mañana, a las 12, vamos a colocar en el ayuntamiento, pero es un secreto y no debes divulgarlo. Gretel prometió callar, pero a las 12 del día siguiente estaba en la plaza con todas sus compañeras de escuela para ver cómo colocaban el reloj en el ayuntamiento. Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver que tal reloj no existía. El alcalde quiso dar una lección a su hija y en verdad que fue dura, pues las niñas del pueblo estuvieron mofándose de ella durante varios años. Eso sí, a Gretel le sirvió para saber callar a tiempo y aprender de discreción. Este cuento lo tomé de una página que se llama
etapainfantil.com. Pues nada, en esta mesa redonda estaremos hablando de cómo en el tema de educación las estrategias son una columna vertebral para nuestro ejercicio profesional. Las estrategias, son el camino ideal hecho acciones para llegar a objetivos, a metas, a propósitos, a resolución de problemas. De hecho, fíjense, si lo pensamos tantito, sin las estrategias no llegamos a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se logre y a que educando y educador no se pierdan en la inmensidad de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Entonces, contar un cuento al inicio fue mi estrategia, simplemente con un propósito muy concreto, captar su atención y vincularles a la sesión. Entonces, pues nuevamente, gracias por la escucha. Ahora tengo el gusto de presentar a 3 personas destacadas del área de educación de UNIR México que coordinan maestrías justamente de aquí y que nos van a compartir estrategias educativas desde 3 perspectivas. En primer lugar, participará Paloma Sea, que es la coordinadora de la maestría en educación, quien hablará acerca de una estrategia del talento. Paloma es una excelente profesional de la educación. Sus estudios se relacionan con la pedagogía, con la salud en adicciones y con la dirección estratégica del capital humano. La segunda estrategia está a cargo de Axaj Vázquez. Axaj está en la coordinación de la maestría en educación inclusiva e intercultural. Y ella justamente nos hablará del tema de interculturalidad. Axaj es una excelente mediadora con experiencia en inclusión educativa y cuyos estudios son relacionados con educación preescolar, con pedagogía y cursos varios relacionados con innovación y proyectos, trabajando ya desde hace muchos años en justamente interculturalidad e inclusión. En tercer lugar, intervendrá Jorge Hernández, quien coordina la maestría en métodos de enseñanza en educación personalizada. Y Jorge nos hablará acerca de una estrategia en personalización. Jorge, claro, también es un excelente líder en el ámbito de las instituciones, en desarrollo de proyectos y modelos educativos, así como en gestión y estandarización de procesos. Y se ha formado en filosofía y educación. Pues cada quien va a compartir su estrategia en el orden en que los he presentado. Y al final haremos preguntas que agradecemos ustedes pongan en el chat para que las podamos hacer abiertamente a quienes, a los coordinadores. Adelante, por favor. Muchas gracias, Itziar. Gracias, Julieta, Karina, por la invitación. Me emociona mucho participar en este tipo de eventos, compartir con colegas, con otros coordinadores. Y bueno, pues como bien dijo Itziar, a mí me corresponde hablar de, déjenme nada más, me parece que ya ven la presentación, ¿me pueden confirmar? Sí, perfecto. Bueno, a mí me corresponde hablar de la estrategia didáctica orientada al talento humano en la institución educativa. Y justamente como hacía Itziar, que ella inició con un cuento que sin duda atrajo la atención de todos nosotros, a mí me gustaría iniciar esta pues muy breve participación con algunas preguntas de reflexión y con algunas preguntas que creo que nos pueden ayudar a pensar por dónde estamos, qué podríamos mejorar, qué podríamos implementar en el ámbito educativo en general, pero bueno, específicamente hablando pues del talento humano dentro de la institución educativa. Entonces, primero que nada me gustaría preguntarles a todos qué importancia tiene la inteligencia emocional dentro de una institución educativa. ¿Qué lugar tiene? ¿Qué esfuerzos dedicamos a la inteligencia emocional en las instituciones educativas? ¿Qué proyectos, qué recursos económicos dedicamos también a este tipo de proyectos? La segunda pregunta sería,
¿qué importancia se le da a las soft skills o a los atributos personales, a las competencias socioemocionales cuando formamos profesionales y concretamente cuando formamos profesionales de la educación? La siguiente pregunta sería, ¿qué tiene mayor impacto en el éxito de una persona? ¿Nuestro coeficiente intelectual o nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones? ¿Qué suma más? ¿Y qué nos puede llevar más lejos? ¿O qué puede generar, pues, que nos detengamos o que puede generarnos mayores obstáculos en nuestro desarrollo profesional? Está lloviendo muchísimo, espero que me vean fluido y que no se pause por aquí la presentación. Y entonces, pues la estrategia de la que quisiera hablar es justamente sobre la importancia de la educación emocional dentro de las instituciones educativas. Y por aquí consulté a un autor que me parece que pues, tiene grandes aportaciones en este tema y nos dice que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Y entonces, pues aquí va muy de la mano, me parece, con lo que presentaba Julieta, ¿no? Hablándonos de todos los programas educativos de UNIR, que al final, pues todos van a requerir, van a sumar, van a integrar, pues, esta educación emocional para después llevarlas a las áreas profesionales independientemente del gremio al que nos dediquemos. Y sin duda también va relacionado con lo que mencionaba Itziar sobre pues, que una estrategia es un camino. Y hablar de educación emocional dentro de las instituciones educativas, pues me parece que es quizás uno de los pilares, quizás uno de los caminos centrales que no podríamos olvidar, que no podríamos dejar a un lado. Y no solamente se refiere a la educación emocional del estudiantado, se refiere también a la educación emocional de quienes colaboramos en las instituciones educativas y del compromiso que tendríamos que adquirir en estar, así como nos comprometemos los educadores, o tendríamos que comprometernos los educadores a estarnos actualizando y estarnos formando constantemente en nuestra área de especialidad, sobre todo si nos dedicamos a la docencia, también tendríamos que estar profundamente comprometidos en estarnos formando y en estarnos actualizando y en estarnos revisando en cuanto a nuestra educación emocional. Mucho de lo que pretendemos en el proceso educativo o mucho de lo que buscamos o quizás nuestra meta y nuestra aspiración central es la educación integral, y esto creo que lo hemos escuchado en muchos espacios y en muchos ámbitos, ¿no? Que el educador le apuesta a la educación integral. Eso quiere decir que le apostamos a formar todas las dimensiones del ser humano, desde la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión social, la dimensión cognitiva, por supuesto, y entonces en esta formación integral, en esta educación integral, pues no podemos olvidar que somos modelo y que somos ejemplo quienes nos dedicamos a la educación. Entonces, este proceso de la educación emocional tendría que ser un proceso en el que nos comprometemos y, como bien dice esta definición de Vizquerra, quiere decir que nos vamos a capacitar y que nos vamos a formar a lo largo de la vida. Entonces aquí también iría a una pregunta. ¿La educación emocional es sinónimo de la inteligencia emocional? ¿Es algo que ya tenemos dado? Pues no, de acuerdo también a lo que nos dicen algunos autores como Goleman, como Howard Gardner, que hablan de estas inteligencias múltiples, los seres humanos tenemos algunas más desarrolladas que otras, se nos facilitan más algunas áreas que otras, pero la ventaja de todo esto es que la parte afectiva y la parte emocional sí podemos educarla, sí podemos formarla, sí podemos moldearla. ¿Y qué quiere decir esto de la educación emocional? Pues la educación emocional implica, sin duda, reconocer nuestras emociones, poderles poner nombre a nuestras emociones, ser capaces de identificar las emociones del otro, ser capaces de comunicar y de dialogar a través de nuestras emociones. Por supuesto, tener una competencia para escuchar de manera activa,
y de manera empática. Otro punto fundamental dentro de la estrategia, dentro de las estrategias relacionadas con la educación emocional, sin duda tendría que ser la capacidad, que insisto, la podemos entrenar, la podemos formar, la podemos repetir para que seamos capaces de pensar ante la intensidad emocional, situación que muchas veces nos va a costar mucho trabajo y nos va a costar mucho trabajo en nuestras áreas personales, pero también en nuestros espacios laborales. ¿Cuántas veces en nuestros lugares de trabajo y en nuestro desarrollo profesional nos hemos encontrado en momentos difíciles de manejar nuestras emociones? En momentos en donde nos sentimos sobrepasados, en momentos en donde sentimos que se está cometiendo una injusticia. Esta capacidad de pensar ante la intensidad emocional se educa y también podemos irla desarrollando poco a poco. Y sin duda, la autorregulación. La autorregulación implica no solamente que seamos capaces de poner en armonía nuestras emociones en la medida de lo posible, sino que además seamos capaces de responsabilizarnos de nuestras emociones. Y este responsabilizarnos de nuestras emociones implica que seamos capaces de reconocer cuando nos equivocamos y hacernos cargo de la consecuencia que eso tuvo. Entonces, sin duda, para pensar o para implementar estrategias didácticas orientadas al talento humano dentro de las instituciones educativas, me parece que tendríamos que considerar 4 puntos fundamentales en todo momento y no los podríamos perder de vista. Primero que nada, asegurarnos, conocer, observar el público al que nos vamos a dirigir cuando queremos desarrollar nuestra estrategia. Punto número 2 sería en todo momento pensar y orientar nuestras estrategias a una metodología práctica. Hablar de educación emocional implica llevarlo al terreno y al área de la práctica, de la vivencia personal y por supuesto del encuentro con el otro. Punto número 3, pues sin duda la educación emocional sería una estrategia orientada a la formación continua. Si pensamos y le apostamos a la educación emocional dentro de las instituciones educativas, no podemos hacerlo como un esfuerzo aislado. No podemos hacerlo como una conferencia por ahí, como un ejercicio por ahí, como estas de pronto técnicas que hacemos al inicio del ciclo escolar o al cierre del ciclo escolar para que todos nos sintamos contentos, acompañados, divertidos. Tendrían que ser estrategias, como bien decía Itziar, un camino sostenido en el tiempo y que le apueste a los esfuerzos continuos. Y el último punto que me parece muy importante es que este tema de la educación emocional implementado en el talento humano, orientado al talento humano, es un tema que se fundamenta en la ciencia, en la evidencia científica. No es algo que suene bonito, no es algo que surja de la emoción de alguien, sino que sabemos que la educación emocional tiene fundamentos que surgen de las neurociencias, sin duda que surgen de la psicología, de las humanidades también, pero está basado en la evidencia y para educarnos emocionalmente, pues es importante que conozcamos la evidencia que sustenta estos fundamentos. Por último, pues solamente como una actividad, una propuesta de una idea que podríamos utilizar y que podríamos llevar a la práctica, que pues a mí se me ocurrió nombrarlo como gestionar mis emociones. ¿Cuál sería el objetivo de esta técnica, de esta actividad? Primero, reconocer que cuando pierdo el control de mis emociones, en mi vida personal o en mi vida laboral, puedo afectar mi desempeño profesional y no solo el mío, sino que seguramente voy a afectar el desempeño profesional de los demás. Objetivo número 2 sería distinguir entre una respuesta emocional impulsiva y una respuesta emocional que ha sido gestionada, que ha sido revisada, que ha sido reconocida, que ha sido ordenada en mi mundo afectivo. Y por último, determinar la respuesta a emitir y sus implicaciones. ¿Qué voy a elegir? Esa respuesta impulsiva, esa respuesta que me sale del estómago, esa furia, esa ira, ese enojo desbordado, o voy a ser capaz de gestionar esta emoción, de reconocer lo que está sucediendo en un contexto justo, objetivo, claro, sin dejarme llevar por lo que me dice mi cuerpo, y entonces voy a poder emitir una respuesta emocional equilibrada, una respuesta emocional lo más ordenada y lo más objetiva que sea posible.
Y entonces, bueno, pues yo quería como compartirles este cuadrito que me parece que puede ayudarnos a hacer un autoanálisis. Cómo me ha ido en ciertas situaciones complicadas de mi vida profesional, de mi vida laboral, de mi vida académica. ¿Qué situación ocurrió? ¿Cuál fue la emoción que surgió de mí de manera intempestiva ante esa situación? Después, ¿cómo pude, qué respuesta impulsiva hubiera surgido o surgió? ¿Qué respuesta hubiera podido tener si me hubiera dado la oportunidad de gestionar mis emociones, de reconocerlas, de nombrarlas, de ordenarlas, de tomarme un tiempo antes de dar esta respuesta? ¿Y qué consecuencias o qué implicaciones tuvo esa respuesta o tendría esa respuesta simulada ante la situación? Muchas veces las consecuencias y las implicaciones, como decíamos hace un momento, pueden tener repercusiones en mis relaciones con los otros, en mi desempeño profesional, ¿no? Esa respuesta impulsiva, pues a lo mejor destruyó años de confianza, años de una relación respetuosa. Entonces, ojo con nuestras respuestas emocionales porque no terminan ahí, no quedan en ese momento. Muchas veces la consecuencia, el daño o el beneficio puede arrastrarse a mediano y a largo plazo. Pues eso sería mi participación. Les agradezco mucho su escucha, como decía Itziar, y pues nada, aquí estoy si al final tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Voy a compartir mi presentación. No se ve, ¿verdad? Espérenme. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Julieta, Itziar, Andrea, mis compañeros, coordinadores. Me encanta escucharlos, aprender de ustedes. Y bueno, pues yo soy Axaj Vázquez y voy a compartir con ustedes, pues más que una estrategia, una forma de llevar a cabo esta cuestión de la interculturalidad en todas las instituciones. Me encantaría que en el chat, por favor, si me pueden compartir, escribir qué piensan al ver esta imagen. Si quieren una palabra o una frase breve y yo los voy leyendo. Les voy a dar unos segunditos. ¿Qué les trae a la mente esta imagen? Integración, muy bien. Aquí pusieron una pregunta. La educación emocional es muy importante para todos los ámbitos e iniciarla desde la primera infancia para que ya los adultos podamos realizar la correcta gestión de las emociones. Muy bien, gracias, Cristal. Diversidad, diversidad. Ok, todos podemos compartir, todos cabemos, me encanta. ¿Qué más? Equidad de género. Ok. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. A mí me trae esta imagen, diferentes culturas en una sola imagen, ¿no? Tenemos diferentes razas, diferentes géneros también, como mencionan, a lo mejor creencias, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen que pudiera reflejar la multiculturalidad. Y para ello, déjenme, doy una bajadita. Quiero iniciar platicando qué es la multiculturalidad y qué es la interculturalidad. En realidad no es versus, es además de. La multiculturalidad es un conjunto de culturas que están unidas. Yo me imagino en un aeropuerto donde ves de todos los países, de todas las personas, de diferentes culturas, están ahí, pero no necesariamente están todas interactuando. Cuando hay una interacción, hablamos de la interculturalidad. Cuando diferentes culturas interactúan, dialogan, comparten, viven experiencias, se llama interculturalidad. Entonces, bueno, quise hacer esta pues, diferencia, ya que en muchas ocasiones lo usamos indistintivamente y está bien, está perfecto, nada más que tenemos que enfocarnos más en la interculturalidad, que haya voz, que haya voto, que haya participación de esas culturas. Cuando yo hablo de culturas,
a mí me parece que me encantó lo que compartió con nosotros esta Paloma, que cada quien, ¿no? Tenemos, yo siempre digo, las culturas es un cúmulo de valores, comportamientos, creencias, idioma, etcétera, ¿no? En general es lo que se dice. Una cultura también es compartir valores y compartir a lo mejor ciertos comportamientos. Sin embargo, yo siempre pienso que todos los individuos traemos un bagaje de experiencias, de mentalidades, de inteligencias múltiples, como mencionaba Paloma, y ese bagaje nos hace que todos, aunque ontológicamente compartamos la misma dignidad, seamos diferentes, ¿no? Y por ello es muy importante tener estrategias para lo que comentaban, inclusión, ¿no? Fomentar la diversidad, dar voz, dar voto a todas las personas. Y bueno, una de las estrategias, cómo yo hago esto, cómo lo hago en general, es creando comunidad, ¿no? Tenemos que crear comunidad. Yo veo una comunidad, la podemos ver de lo global al microcosmos, como yo le llamo, ¿no? Lo global puede ser, bueno, en México tenemos una cultura, efectivamente, y somos una comunidad, efectivamente. Después puede ser en instituciones o lugares de trabajo, se vive una cultura. Y llevándolo al aula, en este caso específico, un aula, un grupo de personas en un solo salón puede crear esta comunidad o puede ser una comunidad. Hay muchas definiciones de comunidad, sin embargo, esta me gustó mucho y la voy a compartir con ustedes. Las comunidades no están formadas por amigos o por grupos de personas con estilos y gustos similares, o incluso de personas que se gustan o se entiendan. Están construidas con personas que sienten que son parte de algo que es más grande que ellos mismos. Y ahí está la clave de la estrategia. Un objetivo compartido, una empresa, cómo corregir un error o construyendo un camino, criando hijos o viviendo honorablemente o adorando a un Dios. Para construir una comunidad solo se requiere la capacidad de ver el valor en otros. Me encanta esta definición porque a veces pensamos que en una institución vamos a ser amigos, vamos a crear comunidad, si nos llevamos bien, pero no necesariamente tenemos que ser amigos y no necesariamente tenemos que compartir nada, ni sus creencias, ni ideologías, ni nada. Sin embargo, en una comunidad se va estableciendo con los valores, me gusta la parte de valores y comportamientos, que es una de las estrategias que permiten que se lleve a cabo la interculturalidad. ¿Para qué? Para que haya ese respeto a la diversidad. Entonces, ¿cuál sería la primera parte de mi estrategia? Yo voy a hablar de estrategias de aprendizaje colaborativo, ¿no? En la medida en que en una institución, en un aula, en un centro de aprendizaje, se lleva a cabo el aprendizaje colaborativo, vamos a fomentar la interculturalidad y la inclusión, ¿ok? Entonces, número 1 es crear esa comunidad, ¿no? ¿Cómo se hace? Diciendo, somos un grupo de seres humanos que tenemos algo en común, de acuerdo a la institución a la que pertenecemos o incluso de acuerdo al grupo o aula en la que estemos. Para ello se definen los valores. Pueden ser valores institucionales, ¿no? Los valores institucionales son los que se derraman hacia el aula, pero lo más importante de los valores es esta frase que me encanta, cómo se ven y cómo se escuchan. Por ejemplo, el valor respeto para algunas culturas, por ejemplo, el respetarse mutuamente es hablarse a esta distancia y eso es una muestra de respeto, ¿no? Para otras es a lo mejor mantener una distancia de 30 centímetros, también es respeto. Entonces, dentro de esta comunidad debemos de definir o decidir entre todos los que están participando cómo se ve y cómo se escucha. Por ejemplo, para mí respeto, y a lo mejor coinciden todos y no lo dice el docente, lo dicen los participantes, los estudiantes, la gente que esté en esa área de aprendizaje. Para mí el respeto se ve dejando pasar uno al otro. Por ejemplo, mencionaba Itziar en preescolar, es no muerdo, no pego, no empujo. A nivel primaria sería respetar, es dar turnos, escuchar, ¿no? A nivel medio superior hablamos de otro tipo de cómo se escucha el respeto, decir gracias, por favor, buenos días todos los días. Así es como se escucha y cómo se ve con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, cómo se ve, ¿no?
Entonces, es muy importante que toda esa comunidad, que tenemos diversas culturas, porque todos venimos de diferentes educaciones, emociones, todo, se mezclan en un solo lugar y tenemos que interactuar, ¿no? Para que sea intercultural. La comunicación. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la comunicación y que todos estemos de acuerdo? ¿Qué significa el escuchar? ¿Cuánto tiempo hay entre que alguien dice algo? ¿Cuántos segundos me quedo callado? ¿Y qué respondo? ¿No? O sea, ¿cuál es la respuesta? Eso se tiene que definir en un grupo de personas, ¿no? Va a ser a través de medios digitales, va a ser con señas, con el lenguaje de señas, es muy positivo, es muy inclusivo y además no interrumpes, ¿no? Porque es muy bueno el usar tus manos para estar de acuerdo, para agregar, ¿no? Etcétera. Entonces, la comunicación sí se tiene que definir. Las reglas se establecen, pero las establecen todos los miembros de esa institución, aula, etcétera. Y las consecuencias, ¿no? Porque al final que toda acción lleva una consecuencia, como las consecuencias, cómo se llevan a cabo, ¿no? En donde yo trabajo, usamos mucho la justicia restaurativa, donde hay mucha reflexión, como decía Paloma, reflexionas acerca de cuál fue la reacción que tuviste, a quién afectó, incluso es mucho de lo que platicaba Paloma, a quién más afectó, o sea, tus actos, lo que tú hiciste no solo te afectó a ti, afectó a todas estas personas por estas razones. Entonces, definir reglas y definir las consecuencias. Y pues cómo se llega a los acuerdos, ¿no? En el aula o en la institución. Entonces, la primera estrategia, y nada más voy a compartir, yo creo que esa, es cómo se crea comunidad intercultural, inclusiva, en un aula o una institución. La estrategia es primero crear y fomentar la comunidad a través de estos pasos. Pues yo creo que hasta aquí es mi participación. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Jorge. Muy buenas tardes, gracias Axa por darme el turno. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a este panel. Es un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Y bueno, primero que nada también agradecer a Julieta, a Karina, a Itziar y a Andrea por la invitación. Y bueno, también gracias por permitirme compartir este espacio, Paloma y Axa, dos grandes compañeras de la UNIR. Y bueno, comparto mi pantalla. Un segundo, por favor. Y ahí ya se ve, ¿cierto? Bien, y vamos a hablar un poquito sobre estrategias, sobre educación personalizada, que es la maestría que estamos coordinando y que es, curiosamente escuchaba yo a Axac y a Paloma y decía, es que lo que están diciéndome también me sirve para mi presentación. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos darnos cuenta es que la educación personalizada, lo que tiene como característica fundamental es que se va a centrar en el carácter de la persona humana, es decir, en el carácter personal de cada uno de nosotros. Y este carácter personal, pues va a tomar siempre en consideración, primero, que cada uno de los individuos, cada persona es diferente, es distinta, y por esta misma razón tiene su propia personalidad, y esto hace que cada uno de nosotros tengamos un ritmo de aprendizaje diferente, pero también una forma distinta de aprender. Y esto es fundamental, esto es esencial en la educación personalizada. Segundo, que cada uno de nosotros somos autónomos y libres, y que por lo tanto la educación tiene que potenciar tanto la autonomía como la libertad, y tiene que tomarlo también en cuenta para los procesos de aprendizaje y enseñanza. Y tercero, que cada persona pues tiene una realidad social que le rodea. Cada uno de nosotros, ya lo decía Axa, tiene una educación
que le ha sido dada por muchas instituciones, la familia, las instituciones educativas, si tiene alguna creencia religiosa, el contexto social. Esto nos va moldeando, nos va dando una cierta identidad y cada uno va respondiendo y va formándose de esta manera. Entonces tenemos una realidad social que cada vez, pero que para cada quien es distinta, es diferente. Y entonces la educación personalizada toma en cuenta todo esto y se centra en las necesidades del individuo y pretende atender todas las dimensiones que nos conforman como personas. La dimensión social, la dimensión física, la intelectual, la cultural, la espiritual, etcétera. Y entonces vamos a centrar el quehacer educativo en el estudiante, en sus formas de aprendizaje, en sus ritmos de aprendizaje, en su contexto social, en su libertad, en su autonomía. Y va a utilizar distintas herramientas, distintos recursos para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso como una pequeña introducción sobre lo que es la educación personalizada y para poder pasar a ver la estrategia que tengo pues aquí presentando, la gamificación. ¿Y qué es esto de la gamificación? Consiste en llevar los principios, las técnicas, las mecánicas del juego al ámbito educativo y profesional. Es decir, es llevar las principales reglas, estrategias de los propios juegos, pero con una intención educativa, formativa, tanto en el ámbito educativo como en el profesional. Y esto es una de las características de la educación personalizada. Generalmente pensamos la educación como nada más centrada o puesta en el ámbito escolar y áulico, cuando en realidad la educación va más allá. No se queda nada más en el aula, sino también se lleva a otros espacios. Prácticamente cualquier espacio es formativo, es educativo, pero también la educación no nada más se queda en el ámbito escolar. Tenemos toda la parte de la capacitación, de la formación profesional. Ya decía Paloma en su intervención que uno de los elementos importantes es esta formación continua de la inteligencia emocional. Bueno, pues también en el ámbito de la educación personalizada, la educación personalizada la podemos llevar al ámbito empresarial en la capacitación del personal y entonces lo que buscamos con la gamificación es conseguir mejores resultados en conocimientos, en habilidades o para recompensar acciones. Y en esta parte que hablaba Ahsa de formar comunidad, muchas veces empezamos a romper el hielo, empezamos a encontrar coincidencias, empezamos a reconocer puntos de unión entre los diferentes actores del grupo a través del juego, a través de la gamificación. Entonces, la gamificación es una estrategia que sirve mucho en la educación personalizada porque podemos llevar el juego a diferentes niveles, diferentes poblaciones, diferentes contextos. No es lo mismo llevar la educación a niños de preescolar que estar en un contexto de primaria o de secundaria o de preparatoria o de universidad o incluso, como lo decíamos, ya con personas que están en la empresa, en la industria, que ya han terminado estudios de licenciatura o de posgrado, pero que aún así siguen en este proceso de aprendizaje y lo llevan a cabo a través de la capacitación. Bueno, la gamificación sirve mucho para este tipo de intervenciones. La gamificación tiene un carácter lúdico. Es decir, es hacer el aprendizaje divertido, es hacer el aprendizaje significativo, que el aprendiz, que el estudiante encuentre un sentido y un significado a lo que está aprendiendo, pero de forma lúdica, de forma agradable, de forma dinámica, de forma de juego, que lo hace que sea más atractivo porque es divertido. Y esto va a generar en los participantes una experiencia positiva. Y entonces esto va derribando fronteras, va derribando muros ante la dificultad del aprendizaje. Cuando se hace divertido y atractivo, el estudiante tiene una mayor disposición para aprender. ¿Por qué? Porque esto va a motivar a la propia persona a desarrollar un compromiso más profundo y lo va a incentivar en el ánimo de superación. Esto es fundamental en la gamificación.
¿Y qué técnicas se utilizan en la gamificación? Bueno, pues hay diferentes elementos, diferentes técnicas que se usan, como es, por ejemplo, la acumulación de puntos, ¿no? A lo largo del curso, a lo largo de la asignatura, a lo largo del seminario, a lo largo de la sesión, no importa de qué tanto estamos hablando, se van asignando un valor cuantitativo a determinadas acciones que se van realizando y se van acumulando estos puntos, ¿no? Y al final, bueno, puede ser un concurso, puede ser para ganar algún premio, etcétera, ¿no? Puede ser también el escalado de niveles, conforme se va avanzando en la educación o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se van superando niveles y se va haciendo cada vez más competitivo, más complejo. La obtención de premios es otra técnica, se refiere a que a medida que se consigue diferentes objetivos, se van entregando premios a modo de colección, que podrían ser los puntos, se podría hacer piezas de algo. Hay muchas formas de hacer la obtención de premios. También pueden ser regalos, que son bienes que se van a dar al jugador, a los jugadores, de forma gratuita al conseguir un objetivo del propio juego. Las clasificaciones, se pueden ir clasificando a los usuarios en función de puntos, objetivos que se vayan logrando, destacando a los mejores en una lista o en un ranking. Los desafíos, que puede ser por competiciones entre los usuarios y el mejor obtiene los puntos, el premio. O se pueden hacer a través de misiones o retos para resolver o conseguir superar un objetivo, un reto, una meta planteada, ya sea solo en equipo, y esto puede vincularse, por ejemplo, con el aprendizaje basado en problemas, es decir, la gamificación es muy flexible y nos ayuda mucho en la educación personalizada. Y bueno, con esto termino mi intervención. Muchas gracias por permitirme participar. Y bueno, me parece que pasamos al punto de las preguntas que pudiera haber con los participantes. Le devuelvo la palabra a la maestra Itziar Zubillaga. Jorge Axaj Paloma, muchísimas gracias por su participación. Yo ahora les voy a dejar con la subdirectora del área, con Andrea, quien nos va a hacer favor justamente de leer algún comentario, alguna pregunta que por ahí pueda surgir en el chat y nos hace favor de dar el cierre, la despedida. Muchísimas gracias, Itziar. Pues voy leyendo las participaciones. De momento, la intervención que Cristal Teófilo hacía respecto a la educación emocional comenta que es muy importante para todos los ámbitos e iniciarla desde la primera infancia para que ya de adultos podamos realizar la correcta gestión de las emociones. No sé si sobre esta misma línea, Paloma, tú podrías compartir alguna idea precisamente sobre cómo en esta primera infancia se podrían abordar o trabajar con los chiquitos las emociones para que vayan haciendo conciencia de su importancia. Bueno, pues justo, ¿no? Justo creo que es un comentario valiosísimo y acertadísimo, porque bueno, sería recorrer el camino de la forma correcta y además, pues sin duda, facilitarlo a los adultos de manera importantísima. Y además creo que si verdaderamente le apostáramos a la educación emocional y lo incluyéramos como pilar en los proyectos educativos, pues me parece que el mundo cambiaría en cuestión de pocas generaciones, ¿no? Yo creo que pues, la forma en la que podemos irlo haciendo tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar, pues es aprovechando justo lo que a veces nos incomoda tanto, ¿no? Los momentos de emociones exaltadas en los niños, en donde de pronto queremos suprimirlas inmediatamente porque el grito, el berrinche, el enojo, de pronto también nos confronta mucho como adultos, nos incomoda mucho como adultos, pero se nos olvida que es ahí el momento preciso en el que podemos aprovechar para hacer una intervención y justo pues para acompañar a los niños a que puedan reconocer esa emoción, ponerle un nombre a esa emoción y además pues acomodarla para que está bien que ocurra, que se presente, que la sientan. Sin embargo, pues también acomodarla de tal manera que esa emoción no
no perjudique a nadie, ¿no? No lastime a nadie. Entonces, pues esa sería como mi propuesta. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Y de alguna manera esto último que dices se relaciona con lo que comentaba Axaj, ¿no? Es decir, Itziar por ahí también en el chat, del todos cabemos, y entonces se vale que sientas lo que sientes, pero siempre respetando lo que siente el otro y no irrumpiendo en ese espacio personal. Gracias, Paloma. Leo por acá a Xochitl Madrigal. Comenta sobre la gamificación, lo que decía Jorge. ¿Sería como concursos de matemáticas o ciencias o un estilo, perdón, es que está en participación, se mueve, un estilo Neuronation, me imagino, ¿no? Aplicación de celular, o ya se cuenta con un programa de implementación? ¿Nos cuentas un poquito, Jorge, como a qué, si se refiere a una aplicación o si es una estrategia? Cuenta. Claro que sí, gracias, Andrea. Bien, por supuesto que la cuestión de la gamificación no es algo nuevo. Ya se ha llevado a cabo en la educación durante mucho tiempo, pero se ha ido complejizando, se ha ido cada vez enriqueciendo. Ahora con el desarrollo de la tecnología, pues se puede utilizar la misma tecnología, se puede utilizar una serie de aplicaciones que ya hay en Internet, programas, etcétera, para llevar la gamificación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede hacer la gamificación tanto en lo presencial como en lo virtual. Se puede hacer tanto en lo presencial como a distancia. Es decir, es muy flexible. Y lo que se trata es llevar la cuestión o los principios del juego al proceso de enseñanza-aprendizaje, y se puede utilizar prácticamente para cualquier área del conocimiento. Puede ser, sí, concursos de matemáticas, por ejemplo, que, bueno, habría que complementarlo con otras estrategias, con otras formas de enseñanza-aprendizaje, porque para las matemáticas, por ejemplo, pues se tiene que aprender el proceso para llegar al resultado, y se tiene que aprender fórmulas, se tienen que aprender muchos elementos para las matemáticas, pero se puede llevar la gamificación para ir aprendiendo matemáticas a través del juego, por supuesto, o física, pero también se puede aprender teatro, o se puede aprender poesía, o se puede aprender civismo o español. Es decir, la gamificación es una estrategia, es una herramienta que puede utilizarse para muchas áreas del conocimiento. No es hacer la clase que sea un juego, sino que se refiere a que el juego nos ayuda para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje algo lúdico a través de la gamificación, pero no es que la clase, la sesión se convierta en puro juego. Eso es, creo que, importante. Espero haber contestado la pregunta. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Leo por acá a Michelle Valenzuela, agradece sus enseñanzas, y ella comparte que piensa que las estrategias educativas precisamente nos ayudan a renovar nuestra práctica docente y rescatar el valor global del alumno. Hay una pedagogía específica que nos habla de estas estrategias que el mismo docente debe rescatar para sí mismo y para la comunidad educativa. Es la pedagogía de la confianza. Me parece que se va relacionando con lo que han dicho cada uno. De hecho, lo relacionaba sobre todo con la primera parte, con lo que compartía Paloma. Completo un poquito lo que va diciendo Michelle para dar continuidad a su comentario. La pedagogía de la confianza busca garantizar la atención y desarrollo del alumnado desde la generación de contextos seguros para ellos, generando precisamente las condiciones necesarias, como estrategias como las que ustedes nos han compartido, para un proceso formativo más eficaz e integral. Muchas gracias, Michelle, por la aportación y por lo que reflexionas a partir de lo comentado aquí. Diego Rojas pregunta, en relación de la emoción y el aprendizaje, ¿cómo la educación tan diversa dentro del contexto de la mexicanidad? ¿Cómo educar desde la emoción, desde las lastimadas emociones de los docentes? Es pregunta para todos. No sé quién quiera empezar. Bueno, pues yo me aviento un poco en el tema de Paloma, pero a mí me parece que
algo clave que dijo Paloma fue eso, ¿no? Primero tenemos que trabajar nosotros y sí, efectivamente creo que sí, muchas veces los educadores y muchos de ellos están incluso saliéndose de esta profesión, pues por ese nivel pues de lo que ha pasado finalmente y esa falta de ese manejo de emociones. A mí me parece que, bueno, yo soy directora de un colegio, lo principal es ayudar a esos maestros a que ellos sepan identificar sus emociones y saber autorregularse. O sea, yo creo que tenemos que partir de ahí y ser muy honestos. O sea, al final, digo, cuando a veces alguien reacciona de una manera, pues a lo mejor sin la gestión o autorregulación que mencionaba Paloma, pues es hacer un poco de la parte de a ver qué pasó, ¿no? Y tratar de dar esas herramientas. Yo creo que los colegios debemos de dar esas herramientas para que los docentes puedan tener esa gestión de emociones y autorregulación. Yo apoyo mucho a los psicólogos, creo que es muy importante no solo tener psicólogos para los estudiantes, sino que también haya psicólogos donde un docente pueda ir y decir, sabes que en este momento no estoy pudiendo. Yo a mis maestros les digo, si no estás pudiendo porque tienes una emoción que te está sobrepasando, llámame, yo entro y te cubro. O sea, dar esos apoyos yo creo que es importantísimo y sí viene, a mi parecer, desde la administración o desde el nivel administrativo, recursos humanos de las instituciones, pero yo creo que sí es muy importante empezar por ahí, porque como bien decía Paloma, somos modelo, ¿no? Entonces si vamos a decir, no griten, no sé qué, y estamos gritando, pues es lo mismo que es lo que sucede. Esa sería mi aportación para ahí. Muchísimas gracias, Axa. Sí, sí, me aviento antes de que entre la experta que es Paloma, para que pueda resarcir el daño que yo pueda hacer. Pero bueno, primero que nada creo que es un problema cultural y sistémico, por lo menos en la sociedad mexicana. Poco nos han enseñado, poco nos hemos educado en las emociones. Desde el nivel del imaginario o de la cultura social, cuando se les dice los niños no lloran, creo que ya estamos maleducándonos y maleducando a la sociedad, porque por supuesto que el ser humano llora y hay momentos en los que tenemos que llorar porque es lo mejor que nos puede suceder bajo ciertas circunstancias, el poder llorar y llorar bien y llorar con libertad, ¿no? Entonces, cuando decimos los niños no lloran, pues ya estamos formando una sociedad poco que poco puede reconocer sus emociones y poco las puede trabajar. Y por supuesto que esto va haciendo que los docentes tengamos ciertas debilidades. Entonces, por un lado, creo que es fundamental la capacitación y el desarrollo de la inteligencia emocional. Creo que es algo fundamental, sobre todo para quienes nos dedicamos a la educación y que tenemos esta gran responsabilidad de acompañar a niños, jóvenes y adolescentes en su proceso de vida, porque no nada más es un proceso de información, sino sobre todo es un proceso de formación, ¿no? De que se vayan formando. El que los docentes estemos lastimados emocionalmente, creo yo que no significa que estemos rotos o que estemos incapacitados para hacerlo. Creo que el primer paso que tenemos que dar es reconocer que tenemos lastimadas las emociones, empezar a trabajar sobre ello para poder, pues, superar esa condición y poder ser emocionalmente mucho más sanos, ¿no? Creo que por ahí iría la situación. Pero dejemos a Paloma, que es la que más conoce y sabe de esto, para que sea ella quien nos responda. No, pues ya lo dijeron todo, mis colegas. Sí, sin duda creo que Jorge atina muy bien diciendo, pues claro que todos tenemos heridas, claro que todos tenemos cuestiones que trabajar, que nos cuestan trabajo y que nos despiertan emociones, sobre todo cuando estamos en contacto y en encuentro con otros seres humanos, que de eso se trata la educación, pues se nos despiertan estas experiencias, estas heridas, estas emociones que a veces no podemos acomodar. Yo lo único que creo es de pronto, como ahorita comentaban, también me ha tocado trabajar en muchas instituciones educativas en diferentes niveles
Y de verdad me ha tocado ver pues cómo los recursos y los esfuerzos se destinan a, pues vamos a tomar un curso de tecnologías de la información, vamos a tomar un curso de habilidades docentes, vamos a tomar un curso de cómo armar nuestros diseños curriculares maravillosos y preciosos. Y nunca, de verdad que nunca me ha tocado en una institución educativa que se forme a los docentes, se forme a los coordinadores, a los directores, al área psicopedagógica en este trabajo, pues que también nos tendría que comprometer, ¿no? Que no podemos dejar a un lado. Podemos ser expertos en cómo usar las computadoras y cómo diseñar y cómo citar en APA y todo esto, pero se nos olvida apostarle a esta formación y a este acompañamiento que al final pues es lo que vamos y llevamos con nosotros, aunque nos lo quisiéramos quitar, lo llevamos al aula que vayamos, al encuentro con los padres de familia, pues eso va implícito en nosotros. Entonces creo que las escuelas y las instituciones educativas nos tenemos que comprometer con esa formación de nuestro talento humano. Muchísimas gracias, Paloma. Leo por acá las recientes participaciones. Connie comparte que hay plataformas existentes gratuitas que se pueden adaptar en cada asignatura en relación con lo que exponía Jorge de la gamificación. Y Diana nos dice, gracias a todos los ponentes por su participación. Me quedé pensando en una de las aportaciones de la maestra Aksah. Mencionaba esta creación de comunidad a través de valorar al otro. ¿Cuál es el rol del educador para generar este sentido de comunidad? Aksah, te dejo. Pues me parece que el rol del profesor, docente o educador es fundamental. De hecho, para mí se ha transformado en mi visión, se transformó el docente tradicional que se para enfrente y dice cómo hacer las cosas, a ser un poco más abierto y ser un mediador. A mí me gusta más ser una mediadora, un coach, hacer preguntas, ¿no? Entonces, para mí hay varias formas, digo, la comunidad, o sea, los pasos que les di de valores, comunicación y demás, se hacen en las primeras semanas de clases. Ajá, o sea, se define, y no viene del docente, no dice, así es como nos vamos a comunicar, así son los valores, no, se hace la pregunta a las personas que están en esa comunidad, ustedes como cuáles creen que son los valores, incluso en el aula virtual, en la maestría, en las asignaturas que yo doy, la primera clase creo una comunidad haciendo estas preguntas. ¿Cuáles son los valores con los que creen que debemos de convivir? Y entonces ya van poniendo, siempre ponen respeto primero, solidaridad, tolerancia, generalmente eso pone, ¿no? Y díganme cómo se ven y cómo se escuchan. O sea, son preguntas. Yo creo que el rol del docente es hacer preguntas. ¿Cómo se valora? También pusieron ahí cómo se valora al otro, haciendo preguntas, ¿no? Eliminando el lenguaje excluyente, ¿no? El típico que antes hacían de, sacó 10, Paloma 10, Jorge 9, ¿no? Andrea 8, Yaxaj, ¿no? O sea, eliminar todo ese lenguaje donde hay gente que se siente excluida, eliminar lenguaje donde hacemos referencia a lo que decía Jorge, los niños no lloran, ¿no? A género, ¿no? Y eso es lo que yo creo que como docentes tenemos que vigilar, ¿no? Cómo hablamos, qué preguntas hacemos y aceptar las preguntas y respuestas que recibimos sin juicio, ¿no? Aunque vaya en contra de lo que creamos, pensemos, sin juicio. Entonces, para mí el rol del educador es fundamental. De hecho, es el eje, me parece. En el colegio donde estamos vamos a implementar desde preescolar hasta secundaria las juntas matutinas, ¿no? En estas juntas matutinas lo que se hace es que todos los estudiantes puedan expresar algo. Pueden sacar preguntas, si ustedes buscan en internet, hay muchísimas preguntas que pueden hacer para que los estudiantes hablen, nos ayuda a conocerlos, para que hablen de sus emociones, como bien dice Paloma, ¿no? Para que compartan cómo se sienten. Y no es solo una junta en donde se dice, el día de hoy vamos a ver matemáticas, inglés y tal, sino que son juntas donde hacemos conexión con los estudiantes y los estudiantes hacen conexión entre ellos. En la medida que entendamos cómo todos somos diferentes, pero tenemos cosas en común, se crea la comunidad. Muchísimas gracias, Aksah. Creo que queda ampliamente contestada la pregunta.
Y pues voy a leer las últimas participaciones. El maestro Bernardo comenta: la secuencia didáctica es la clave contextualizada a la comunidad estudiantil. Diego agradece sus respuestas y agradecerá también que podamos compartir la liga de estos eventos para hacerla llegar a algunos directivos de otras escuelas para que piensen seriamente sobre este tema. Y Cristal agradece a cada ponente por su participación y aportaciones. Cada tema es muy importante en todos los niveles educativos, porque hay veces que se nos olvida que tanto estudiantes como docentes somos seres humanos que sienten, piensan, se agotan y deben socializar. Muchas gracias, Cristal. Y pues con estas aportaciones doy la palabra a Julieta Palma para que podamos cerrar el evento. Bueno, ¿qué tal? Pues la verdad agradezco sobre todo a nuestros ponentes del día de hoy, que ha sido muy interesante. Gracias también a todos los participantes porque han estado muy activos con muchas inquietudes, participaciones, aportaciones. La verdad, también eso es muy grato. Quisiera también presentarles a parte del equipo, bueno, de Relaciones Institucionales, que si se pone, por favor, Gustavo Sánchez Vargas, que está aquí con nosotros y está aquí conmigo en el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, y que estamos también para atenderlos. Karina Catalán, que no la veo también en su cámara conectada, Porfi, que es la coordinadora de vinculación, para que sepan que siempre el equipo estamos dispuestos. No se vayan todos los coordinadores, espérense para saludar ya por último a todos nuestros invitados del día de hoy. Que sepan que cualquier convenio, ahí ahorita tanto Gustavo como Karina dejarán sus mails para que puedan escribirnos todo lo que les vaya surgiendo de dudas. Si alguien desea también conocer más a UNIR, seguirnos en redes para ver más eventos como este de educación, de ingeniería, en derecho. Tenemos varias open classes, mesas redondas, paneles de tendencias, en fin. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos nuestros coordinadores por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Andrea. Gracias a Itziar por coordinar también esta gran mesa redonda. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Si se quedan tantito los coordinadores, se los agradecería.